Nos dice, no te va a gustar, a las 9. En realidad son las 11:17. Estamos escuchando a No Te Va a Gustar porque anuncia nuevo disco que será presentado vía streaming esta misma semana. Escuchábamos algunos de los avances de ese nuevo disco acá en el 98.7. Ya vamos a recibir a nuestra invitada. A propósito de algunos mensajes con relación a España y el presunto vuelco de Europa, como lo decía algún oyente, a la derecha. Dice Elizabeth, Europa toda no, Portugal es socialista. Incluye además unas banderitas de Portugal. Los mensajes todos, sin excepción, llegan a través del 099-894-987. Lo dicho, ahora vamos a recibir a la doctora en sociología, Valentina Perrota. Ella es uno de los cuadros docentes y de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. De hecho, es magíster en género género, ¿cuál es el nombre de la maestría? Ayúdame, me tenés que ayudar acá un poco, Valentina. Sociedad y Género, política. sociedad y política. ¿Dije bien? Sí, Ahí perfecto. está. Bien, de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, buen día y bienvenida, Valentina. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Bueno, como puntapié inicial de esta charla ofició lo que comentábamos la semana pasada, cuando el semanario Búsqueda en su contratapa y bajo el título el 44% de las mujeres reduce su horario laboral y el 14% abandona el empleo al fin de sus licencias parentales. Bueno, se daba cuenta de esta investigación en el marco de tu doctorado, ¿digo bien? Sí, exactamente. Esto sale ahora, digamos, a la luz porque yo defendí recientemente mi tesis doctoral, pero esas cifras que tú mencionas pertenecen a una encuesta que hicimos en el grupo, porque todas las tesis de doctorado retoman líneas de investigación que ya se vienen trabajando y se realizan en el marco de grupos de investigación. Entonces esta tesis retoma una encuesta que hicimos en 2017 a 4 años de la implementación de la nueva ley de licencias, y lo que hace es mostrarnos esos datos que tú mencionas. Eso fue una encuesta representativa de toda la población que era potencialmente usuaria de las licencias, es decir, que habían tenido hijos después del 2013, que fue el año en que se aprobó la reforma. Bien, y en ese contexto a mí bueno, hay otros asuntos que... Lo interesante según mi mirada, yo todavía no he tenido acceso a la tesis propiamente esta de la que hablas en profundidad, que dicho sea de paso, aún no está publicada en ámbitos o global público. Sí, ahí te perdí un poco, pero sí, en estos días está por publicarse en Colibrí, que es la página donde Ciencias Sociales publica todas las tesis de grado, de posgrado, así que faltan poco para publicarla allí en esa página. Lo que sí está colgado es esta encuesta, porque esta encuesta que se hizo con fondos universitarios en el año 2017, también recibió el apoyo de la Secretaría Nacional de Cuidados del MIDES, del Ministerio de Trabajo, de la OIT y de ONU Mujeres. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque en ese momento, en el año 2017, había un interés desde la política pública de que la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Sociales y expertas en temas de género, investigáramos sobre cómo iba la implementación de esta ley, cómo iba la implementación del sistema de cuidados, que uno de sus objetivos es transformar el reparto de los cuidados tanto entre varones y mujeres como entre las familias y el Estado. Entonces, a 4 años de la implementación de esta nueva ley, que tenía como objetivo que los varones se involucraran más en los cuidados, se hizo un convenio donde las propias políticas públicas financiaron esta investigación, entre otras instituciones, para saber cómo iba, cómo se estaba en la práctica llevando a cabo esta normativa en los ámbitos laborales. Desde ese lugar, y esto puede motivar una próxima charla, digamos que por razones diversas, las razones impuestas por el interés político, entrecruzados por marcos económicos y por supuesto marcos sanitarios, pero repito,
decisión política mediante, el Sistema Nacional de Cuidados ha sufrido en este último año y fracción subrayados retrasos, ¿no? Absolutamente. El primero es un retroceso a nivel conceptual. Nosotros teníamos una Secretaría Nacional de Cuidados que era el brazo ejecutor del Sistema Nacional de Cuidados que convoca a muchos organismos del Estado. Actualmente esa Secretaría Nacional de Cuidados se unió a lo que antes era el Programa Nacional de Discapacidad, que era un programa y que tenía como intención ser un Instituto Nacional de Discapacidad, y en lugar de avanzar hacia ahí, retrocede a una secretaría junto con la Secretaría de Cuidados. Combinando dos aspectos que no necesariamente conceptualmente están ligados, como la discapacidad y los cuidados. ¿Por qué? Porque los cuidados se brindan a todas las personas. Yo te escuchaba más temprano hoy y decías, este es un tema que nos involucra a todos y todas, y es así, a pesar de que no hay mucho, la ciudadanía no se apropia mucho de este derecho. Este es un derecho que nos involucra a todos porque todos y todas en algún momento de nuestras vidas precisamos cuidados, desde que nacemos hasta que morimos, en momentos de la vida con mayor intensidad. Y la discapacidad puede tener dependencia debido a esa discapacidad o no, o ser personas autónomas. Y además la discapacidad tiene una agenda mucho más extensa que los cuidados. Por lo tanto, esta junta de Secretaría Nacional de Cuidados y ahora lo que era PRONADIS como Secretaría Nacional de Discapacidad es un retroceso a nivel conceptual. Por más que se diga se van a atender los dos frentes, hay presupuesto para los dos frentes, digamos, a nivel institucional es un retroceso. Y sí, otro de los retrocesos o de los llamados de atención es que no tenemos Plan Nacional de Cuidados, que sí debió tenerse en los primeros meses, a 3 meses de que asumieran la nueva gestión. Todavía no sabemos cuál es el Plan Nacional de Cuidados, qué presupuesto tiene, qué líneas tiene, y a nosotras como estudiosas de los cuidados y el género, nos preocupa cómo va a seguir siendo la línea de apoyo a esta transformación de la feminización de los cuidados y de la familiarización de los cuidados. Y no quiero tentarme y arrumbear para ese lado, ¿no? Pero simplemente para darle un cierre básico a esta situación. Hay muchas cosas que uno puede explicar desde la perspectiva estrictamente ideológica, filosófica, a la hora de ejecutar las políticas y hacer política. Y eso, te lo confieso, doctora, eso a mí me parece muy bueno, porque en todo caso deja en evidencia justamente que sobre mismos asuntos la humanidad tiene distintas miradas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, es así. Las políticas traducen imaginarios y representaciones e ideologías, es así. Exacto. Yo en todo caso lo único que pido es sincerarnos con relación a esas políticas, qué objetivos tienen, cuál es su trazabilidad, porque me parece que eso nos daría a todos más insumos para poder, en forma democrática, republicana, intercambiar y seguir haciendo política. Pero más allá de eso, este retroceso, este freno, desde el punto de vista conceptual, ¿cómo puede estar justificado según la sociología? Quiero decir, ¿qué es lo que permite que algo que está siendo incipiente en nuestro país, esa sería otra pregunta, porque recién ha surgido, ¿por qué en el marco de una crisis sanitaria, uno puede suponer que hasta es el momento ideal para desarrollarla y profundizarla? ¿Por qué en el marco de una crisis económica, uno puede decir que es el momento ideal para desarrollarla? ¿Por qué se opta, incluso con argumentos, no, esto es para los ricos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo pueden encontrarse las razones para que eso se haga, para que eso se diga, para que eso se haga, y además para que no genere, llamémosle, enojo, indignación o protesta ciudadana? Ay, me encanta tu pregunta. Sí, a ver, hay una concepción del Estado, de quienes gobiernan, que es liberal y que esto está estudiado, digamos, cómo los regímenes de bienestar corresponden a ciertas concepciones del rol del Estado en la sociedad.
Claramente nosotros venimos de 15 años de una concepción del Estado que robusteció el Estado, robusteció las políticas públicas y la matriz de protección social. Esto quiere decir, amplió derechos y generó derechos universales y mejoró la calidad de los servicios públicos. Un caso típico, el Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos, lo que hizo fue generar un sistema que ampliara derechos y que ya no dependiera de si tú eras trabajador formal o si tú podías pagarte una sociedad médica, sino que el derecho es para todos. Entonces eso fue con pasos, ¿sí? No fue de una vez, no fue de inmediato, pero sí se fueron sumando más y más colectivos hasta garantizar un derecho de manera universal. El mismo objetivo tenía el sistema de cuidados. Pero este gobierno entiende que el rol del Estado está catalogado, diría yo, dentro de un marco liberal, de Estado liberal, que es un Estado que actúa allí donde no hay familia para resolver algo o no hay recursos para resolver algo. Es un Estado residual. Es decir, que el derecho no está garantizado por ser ciudadana o ciudadano, sino que el Estado actúa cuando la persona no tiene recursos familiares o recursos económicos. Esos son los Estados liberales. Y yo creo que este desmantelamiento del sistema de cuidados o de las políticas sociales que en general, o esta idea de que eso es para países ricos, tiene que ver con esto, con la concepción de un Estado que en realidad debe atender a la población vulnerable o a la población que no tiene familia que la pueda cuidar. De hecho, lo que dice Spin Anderson, que es el experto en regímenes de bienestar, es esto: las familias tienen que demostrar que son pobres, demostrar que no tienen ingresos, para acceder a los beneficios del Estado. Bueno, esa no es la concepción que tenía el gobierno anterior, y que a pesar de que tampoco pudo avanzar en esto del derecho al cuidado, sino que, bueno, comenzó un camino, como tú decías, era incipiente, sí tenía como horizonte que el derecho al cuidado fuera universal, como es el derecho a la educación y como es el derecho a la salud. Y quiero retomar esto que tú decías: la sociedad no protesta por esto, y eso es o sea, desde el punto de vista sociológico eso se explica porque los cuidados los tenemos muy naturalizados como una tarea de las familias, de las madres en general, y del ámbito privado, donde el Estado no tiene nada que ver, digamos. Y sin embargo, forma parte de la vida de todos y todas, y genera muchas tensiones a todos y a todas el hecho de articular los cuidados, no solo de los niños pequeños, sino también de las personas con discapacidad y dependencia, y de las personas mayores, que cada vez son más en nuestro país, y que también viven más años, pero viven más años en forma dependiente o con mala salud en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía comprenda de que este es un derecho que le corresponde y que lo comience a demandar? Y que hay una ley que se creó en el año 2015, que se aprobó, que define al cuidado como un derecho a garantizar por el Estado. Si nosotros pensamos que mañana la salud o la educación empieza a tener recortes, yo espero que la ciudadanía proteste por ello. Bueno, con los cuidados no pasa eso, no hay una masa crítica ciudadana que esté empoderada en su derecho al cuidado. Bueno, acá es donde también la acción de los ciudadanos, bueno, los sociólogos justamente lo estudian, están atravesados por varios vectores, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con los componentes culturales que, como vos decías, hace que de pronto nos parezca natural que en una sociedad como la nuestra, los niños, los bebés uruguayos, hasta los 2 años, el Estado no ofrece ningún servicio gratuito de calidad para esos niños, ¿verdad? Es un asunto que, pero además lo curioso, que en realidad no es curioso, sino una cosa se ata a otra, la pobreza en Uruguay, que además ha crecido subrayadamente en el último año, el sector de los ciudadanos que más pobre, donde se concentra más pobres, son justamente los niños. Sí. Que es un asunto, yo se lo comentaba el otro día, aquí ya no recuerdo a quién le ponía el ejemplo, que si alguien te dice, ustedes son los que a los niños los tienen más pobres que a cualquiera, ¿no es cierto? Pasa en Uruguay, ¿verdad? Sí. Pero además, son los más violentados en cuanto a sus derechos, los abusos se concentran fundamentalmente en los más niños. Entonces, si alguien de afuera, no de afuera del Uruguay, alguien de afuera, hagamos una película de ciencia ficción, nos investigara, diría,
Ah, claro, ustedes maltratan mucho a los niños porque se ve que en algún momento los niños a ustedes los han maltratado tanto que se están tomando una especie de venganza absurda. No, 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 los niños nunca nos han hecho nada. Ah, claro, lo que pasa es que los niños concentran tanto poder que les hace sentir a ustedes que si sus vidas no son satisfactorias es por culpa de los niños. No, no, los niños son los que menos poder tienen. Ah, claro, lo que pasa es que a ustedes les conozcan estos niños y ustedes no conocen quiénes son esos niños, no saben de su vida. No, no, son nuestros hijos. Ah, bueno, entonces no entiendo. Son nuestros hijos, nada nos han hecho, son los que menos poder tienen, son los que más necesitan y son a los que peor tratamos. Totalmente. Y muchos de ellos nacen en contextos muy críticos y no tomaron ninguna decisión para nacer en esos contextos, ni se equivocaron, ni nada. Nacieron, tuvieron la mala suerte de nacer en ciertos contextos muy críticos. No, no es que le falte talento o virtud. Exactamente. Bueno, esa es la ideología del gobierno en cuanto a la concepción de la pobreza. Y eso es muy preocupante. Y sí, quiero retomar esto que mencionabas de los servicios. No es que el Estado no provea ningún servicio. Están los centros CAIF y hay algunos centros de INAU, pero lo que sucede es que en estas etapas tempranas, en el primer año, sí no existen, digamos, o prácticamente no existen, si pensamos en las coberturas, servicios que garanticen el derecho universalmente. Tú tenés que pertenecer, tener ciertas condiciones socioeconómicas para ingresar a un centro CAIF, y estos se concentran a partir de los 2 años. Hay algunos para cuando los niños tienen 1 año, pero sobre todo la gran mayoría son de 2 años. Y en el tramo de 0 a 1 año, prácticamente no existen servicios gratuitos, extendidos en la población. Entonces esto deja a las familias ante la tensión de tener que, bueno, o pagar un servicio privado, que muchos lo pueden hacer, o que la familia se encargue de ese cuidado, con abuelas o con las madres que se retiran o se retiran parcialmente del mercado laboral. Esa es dejar este asunto a nivel privado. Valentina, pero alguien podría decirte, voy a hacer el ejercicio, decir, ah, bueno, no, pero justamente el Estado está bien que haga su esfuerzo en contribuir a los más frágiles, a los que menos tienen, ¿verdad? Aquella persona que podría por sí misma, aquellas familias, aquellos núcleos familiares que por sí misma podrían pagarse sus cuidados, sus atenciones, es más, sería hasta injusto y poco democrático que el Estado se encargue de gastar dinero en ellos. Bueno, esto lo pensamos, y lo pensamos desde el punto de vista de la educación, nadie se cuestionaría eso, digamos. Las escuelas son públicas y acceden a ellas todos aquellos que se inscriban. Y esto es lo mismo, digamos. Lo que no quiere decir que el Estado tenga que asumir todos los costos. A mí me parece razonable que ofreciéndose servicios de calidad, con la misma calidad para todos y todas, bueno, quizás en relación a tus ingresos tú tengas que hacer algún aporte, pero no lo que hoy se paga en el mercado, que para muchas familias no se puede costear, sobre todo las familias de clase media, digamos. ¿Por qué? Porque las familias más vulnerables quizás tienen los CAIF, pero allí hay que recordar que los CAIF son de 4 horas en su mayoría. Esto tampoco le permite a las madres y a los padres trabajar, sobre todo a las madres, porque si tú tenés 4 horas, y en el medio tenés que trasladarte a tu trabajo y volver, ¿quién puede trabajar? Entonces, en realidad lo que se precisan son servicios de 8 o 9 horas, una jornada laboral regular, más los traslados, y que eso esté garantizado para toda la población. Otra cosa es cómo, bueno, quizás algunos tengan que hacer ciertos aportes en función de sus ingresos, si es que estamos frente a un Estado con un presupuesto que no puede asumirlo de una vez inmediatamente para todos, o ir viendo gradualmente cómo se costea. También hay que incluir al sector privado, a las empresas, al mercado laboral, que también tienen un papel a cumplir allí. Cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad social en los cuidados, hablamos de que hay varios actores, el Estado, las familias y el mercado. Y el mercado laboral tiene un papel a cumplir. Había una experiencia muy, muy exitosa cuando inició el sistema de cuidados, que se llamaba los centros siempre, que serían centros en empresas en convenio con los sindicatos, y donde el Estado ponía ciertos recursos, los sindicatos y las empresas ponían otros recursos, y allí los hijos de los trabajadores y trabajadoras podían acudir mientras sus papás y mamás trabajan. Hay mecanismos colaborativos donde cada actor aporta lo suyo para generar sistemas, servicios de cuidado.
Y por Bien. ese camino también se puede ir. Hay que obligar al mercado laboral. Digamos, acá estamos en un contexto en donde el mercado laboral parece intocable, donde nosotros le exhortamos al mercado laboral privado al teletrabajo, pero no le exigimos. Entonces tú mencionabas la pandemia. Claramente el año pasado las mujeres, muchas mujeres estaban frente a la gran tensión de tener que ir a trabajar en el ámbito privado con sus niños en casa. Y no hubo ninguna medida que pudiera atender esta necesidad de cuidados y esta atención. Las que podían negociar con sus empleadores, teletrabajar, o podían teletrabajar por cómo eran las características de su trabajo, lo hacían. Y las que no, estaban en riesgo de ser despedidas si no iban a trabajar. ¿Y con quién dejaban a sus niños? Digamos, los cuidados no formaron parte de la agenda de políticas de respuesta a la pandemia, ni forman parte. Y desde ese lugar, incluso con una mirada pre-pandemia, a mí me gustaría que en el ultimísimo tramo, con los pocos minutos, ya te digo, a cuenta de más, seguramente más temprano que tarde, vamos a realizar otra charla porque nos derivamos para otros lugares, pero no me parece mal. En todo caso, el 47% de las mujeres reduce su horario laboral y el 14% abandona el empleo al finalizar sus licencias parentales. A propósito de estas licencias, Uruguay hizo un esfuerzo años atrás en dar más herramientas para las mujeres, que incluso también para los papás, ¿verdad? Sí. ¿Qué podríamos decir de esas novedades legales? ¿Cómo fue utilizada? De modo de síntesis, ¿qué nuevas fortalezas se generó? O en todo caso, ¿qué aún vigentes no han podido ser de cambios en la norma? Bien, las fortalezas es que se amplió la licencia por maternidad, la licencia por paternidad y se creó el medio horario que es posible de ser usado por madres y padres. Y se llama medio horario por cuidados, no se llama por lactancia, ¿sí? Esto es muy importante desde el punto de vista legal e institucional. Se reconoce que los padres pueden ser igualmente cuidadores, al igual que las madres, en los primeros meses del bebé. El problema es que el 98% de quienes usan el medio horario son mujeres. ¿Y esto por qué? Porque coincide con los 6 primeros meses donde se le exige a las mujeres amamantar de manera exclusiva, o sea que el alimento de la leche materna sea el único alimento que consumen los bebés. Entonces, lo que hace esta ley es hacer competir en el uso a padres y madres. A nosotras nos parece que el camino debería ser que las madres tuvieran sus meses de cuidado, de licencias, los padres el suyo, como existe en Islandia, en los países, que esto sí lo estudia mi tesis, nórdicos, pero también en España, que ustedes estaban hablando de España y este gobiernos conservadores o esta tendencia más conservadora. Bueno, en España en 2019 aprobó una ley que le da 16 semanas a la mamá, 16 semanas al papá, para ser usados durante el primer año de vida. Y obliga a que las primeras 6 semanas los tomen. Para 16 semanas. ¿Y aquí cuánto? Acá tenemos 14 semanas a la madre, 13 días al padre, y luego tenemos, desde que termina la licencia por maternidad, que es más o menos a los 2 meses y medio del bebé, hasta los 6 meses, el medio horario. Tampoco es una licencia total, es medio horario. A mí me parece interesante, a ver si lo leo bien, doctora. Lo de España, para poner solo un ejemplo, me parece incluso que si vamos a otros países europeos encontramos más sorpresas en ese sentido. Sí. Lo interesante es que el beneficio es idéntico en hombres y en mujeres, con lo que la famosa frase, en ninguna medida entendible, tampoco creo que debamos asustarnos. Yo contrato varones porque después la mujer se me embaraza y no viene. Cuando el hombre tiene el mismo derecho, entre comillas, se embaraza de igual modo que la mujer. Y por lo tanto, desde esa perspectiva de género, también encontrás un... Sí, ahí se me fue el audio. No sé si me escuchan. Cito. Bien, es así, absolutamente. Lo que hace esa normativa es equiparar el derecho de mujeres y varones. Y por lo tanto, no jerarquizan a las mujeres sobre los varones en el rol del cuidado. Sí tienen las madres determinadas semanas obligatorias luego del parto, lo cual es razonable porque tiene que ver con una recuperación del parto que físicamente genera
la necesidad de la recuperación, pero luego padre y madre tienen el mismo. Y eso en el mercado laboral funciona así como tú decís, y en los países nórdicos es esperable, y de hecho hasta está bien visto que los varones tomen sus meses del padre, que son 4 meses, en Islandia, por ejemplo, o en Suecia 3 meses. Y si no lo toman, están mal vistos, digamos. Hay una conducta que es esperable que suceda y los mercados laborales ya saben que eso va a suceder. Y eso, como tú decís, van en favor de una cuestión muy instalada, que es la discriminación y la penalización por la maternidad a las mujeres en el mercado laboral. Entonces, cuando nosotros contratamos un varón o una mujer... Sí. Déjame decir, ya que soy varón y soy papá, sí. un asunto desde la perspectiva de las conductas con el paradigma cultural, que sí. También sería difícil de entender. Entiendo las fragilidades, las debilidades, las injusticias, las desigualdades de las que son víctimas las mujeres y los niños, como un principio que urge mejorar para la convivencia democrática de la humanidad como civilización, como proceso civilizatorio, ¿no? Aún así, quiero decir que también desde la perspectiva cultural, un varón que decida no ir a la fábrica o a su trabajo, y sin embargo sí va la mujer a trabajar porque opta ese sistema, ese marco familiar de quedarse a atender sus hijos, da la sensación que también debería pagar un costo, un peaje cultural, en el sentido de que sería un varón no proveedor. Lo quiero decir para que no nos engañe siempre la mirada tentadora, pero un poco básica, que todo ocurre porque los varones somos una manga de tal por cual. Más allá de que tenemos el poder y está en nosotros también contribuir a que esa lógica cambie. ¿Se entiende? Lo entiende perfecto, y además nuestro estudio muestra eso, que los varones que más hacen uso de su licencia por paternidad, que son estos 13 días, son los varones más educados, los que están insertos en ciertas profesiones, y los que menos hacen uso son los varones que trabajan en la construcción y en el sistema agropecuario, y los varones menos educados. Entonces hay ciertos contextos muy masculinizados, donde estos sí está mal visto que el varón falte a trabajar para cuidar a sus hijos, y que seguramente sufra un montón de quejas o de bromas o de bullying, o llámenla como quieran, por hacerlo. Por eso digo que cuando esto empieza a normalizarse, y desde la política pública se reconoce este derecho, y este derecho se empieza a hacer, cada vez más los varones lo usan, a partir de que lo usan un 30%, consideramos que ya es una práctica normalizada en la sociedad, bueno, ahí ya deja de ser algo mal visto. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, que es el tema de los acompañantes para las personas mayores, los servicios de acompañantes. Hace 30 años a todos nos hubiera parecido horrible que a un abuelo, una abuela, un papá enfermo lo cuide otra persona que no fuera un familiar. Y sin embargo, eso se empezó a instalar en el mercado, y cada vez más las familias que no pueden responder a los cuidados de estas personas, recurren a pagar a estas personas para que cuiden en el hogar. Y el mercado se dio cuenta de eso. Y la cultura uruguaya lo institucionalizó y lo normalizó, y todos hoy por hoy llegan a los 50 años y se empiezan a pagar los sistemas de cuidado porque saben que no quieren depender de sus hijos el día que precisen ayuda. Entonces son formas de generar conductas, y que esas conductas, comportamientos en cuanto a los cuidados, se normalicen en la sociedad. Cuando nosotros tengamos licencias de 2 meses, 3 meses para los padres, y los padres las usen, eso va a ir cambiando. Y lo mismo con los servicios. Cuando existan servicios de cuidado, como existen en los países nórdicos, a partir del mes de vida, de los 2 meses de vida, que sean de calidad, que sean de 4 horas, y que la sociedad confíe en ellos para dejar a su bebé, eso se empieza a normalizar. Pero las culturas se cambian a través de las prácticas y los comportamientos. Y el Estado tiene mucho para hacer, para mandatar y para regular en el mercado, y para dar señales, como tú decías, desde una orientación normativa. La orientación normativa del sistema de cuidados era: transformemos la división sexual del trabajo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto en esta nueva gestión. En esta trazabilidad, a propósito de estos cambios que se procesaron en el último tiempo, y que desde la perspectiva del sistema de cuidados ha tenido un objetivo,
Sí. inocultable retroceso en el último año. Creo que esto está fuera de discusión, ¿no? No es una cuestión de miradas, ¿no? No, ha tenido un parate, digamos, más allá de las declaraciones públicas, de que es para países ricos, etcétera, Bien, no tenemos sí, idea de cuáles son los planes. Y más allá de bien. esta, Digámoslo menos. sí, Doctora, digámoslo menos. Por lo menos no ha habido planes ni ejecuciones de avance, para decir lo exacto, mínimo, ¿verdad? sí, exacto, Bien. exacto. Aún así, Uruguay, con relación a sus últimos tiempos, exhibe el anuncio de nuevas fortalezas. Tenés 1 minuto y medio para responderlo, otro día la seguimos con mayor profundidad. Uruguay tiene una gran fortaleza que es esta de haber por ley generado el derecho al cuidado, de haberlo normatizado, de generar una institucionalidad como es el Sistema Nacional de Cuidados, y esa ley es la que hay que defender, desde el Parlamento, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de mujeres, desde la academia, digamos, esto está, hasta que alguien no cambie esta ley, el Estado uruguayo se comprometió a garantizar el derecho al cuidado y a progresivamente ir ampliando su cobertura de servicios y la protección de este derecho a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay que fortalecer a la sociedad civil, hay que hacer, con información, con empoderamiento en el sentido de que la ciudadanía se empodere de este derecho y lo reclame, y tiene sus instituciones para reclamarlo. El Parlamento es una, digamos. Nosotros contamos con los parlamentarios que deberían estar vigilando el cumplimiento de las leyes. Entonces esa es una fortaleza que tiene el sistema uruguayo. También la generación de conocimientos desde la academia es otra, o sea, la sociedad civil, los parlamentos tienen herramientas basadas en evidencia, tienen evidencia científica respecto a cómo se está implementando esta ley. Por lo tanto, creo que, bueno, debemos como sociedad vigilar el cumplimiento de esta ley. Bueno, estamos hablando del cuidado, pero podría hablar de la salud sexual y reproductiva y la ley de IVE y de otras tantas leyes que fueron vanguardia en el periodo anterior y que colocaron a Uruguay a la vanguardia del respeto a los derechos humanos de las mujeres, que, bueno, lo mismo, el Parlamento debería vigilar su cumplimiento. Que no quiere decir, como se anunció, la ley no se va a tocar. Sí, la ley puede no tocarse, pero también pueden vaciarse de recursos para que su implementación no sea la que debe ser. Bien, algunos mensajes que llegan, dice Omar, no sé cuál es el motivo desde la antigüedad de la mujer molesta y por más que digan que va a haber cambios, estos no vienen o solo le ponen parches para calmar a las masas. Esta es la mirada que tiene Omar. Hola Ale, creo que no alcanza la plata para eso, Tabaré no lo pudo hacer como quería, es como un sueño que creo que saldría mucho dinero, ¿cuánto sería? Bueno, como ves, solo para darte muestra de algunas preocupaciones o miradas del público. Te agradezco mucho, doctora, y la seguimos más temprano que tarde, porque en todo caso me dejó la sensación de, que soy gordito y lo llevo todo a ese plano, de que estamos apenas en la charla con los temas del aperitivo, y quiero, al estilo español, ya que hablamos, primer plato, segundo plato y después buen postre, ¿sí? Me parece bárbaro, estoy a las órdenes y agradezco mucho el espacio para poder hablar de los temas de cuidados, para poder hablar de las investigaciones que genera la Universidad de la República, así que yo soy la agradecida y bueno, y cuando tú quieras. Muchas gracias. Y además, como siempre les digo a ustedes, Valentina, y acá me el costado autoritario, ustedes estudiaron en la Universidad de la República. La Universidad de la República sobrevive por el esfuerzo que hace la ciudadanía, la que paga impuestos. Y en particular, buena parte de los pobres que no saben cómo evadir impuestos van a parar allí. Pobres que aún todavía no en el grado suficiente no ingresan nunca a la seguridad a la Universidad de la República. Así que les reclamo a ustedes porque ustedes tienen que devolver. Me parece perfecto. Nosotros tenemos el deber de investigar cuestiones que aporten a la igualdad, en este caso, a la igualdad de género, a la igualdad social. Eso es un deber y que tenemos que devolver a la sociedad. Por eso agradezco el espacio en los medios de comunicación, que lo escucha tanta gente. Y bueno, y cuando esté disponible la tesis, la online, te la hago llegar para que los oyentes... La doctora, muchas gracias, Perrota. La doctora Valentina Perrota, la socióloga, investigadora y docente de la Universidad de la República, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.